Estamos de vuelta en Cátedra Médica y el día de hoy tenemos la doctora Zuleini Rodríguez, quien es médico internista. Le damos la bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias al público que nos sintoniza. A la gente que nos escucha, hoy vamos a estar hablando sobre enfermedades infecciosas. Si usted tiene alguna duda con relación a lo que aquí vamos a debatir con la doctora Rodríguez, se puede comunicar con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y 833-380-0062 para que deje sus opiniones con relación a lo que aquí vamos a estar hablando con la doctora. Tenemos llamaditas iniciando el programa, no sé si damos pasos primero antes de vamos a ver si dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buena. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo se está? Bien, diga usted. Ay, bien, gracias a Dios. Adelante, Su cuente. pregunta. Cátedra Médica. Sí, que yo vi ayer en una publicación en Facebook de que si tú trabajas con la gente de la visa de trabajo. Sí, yo pienso que tiene que llamar a Leonel, ¿cómo se llama el profesional de las visas? A Leonel. Los sábados, tienen que llamar los sábados. Señores, hoy tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Zuleini Rodríguez. Zuleini Rodríguez, usted es internista. ¿Qué es un médico internista? Vamos a ver. El médico internista es un médico general con una especialidad de 4 años en medicina interna, que es la madre de todas las especialidades clínicas. Los internistas son médicos realmente. Sí, claro, ¿verdad? Que sí. Además somos mecánicos. La medicina interna es, como decía, la madre de todas las especialidades clínicas porque en ella el médico tiene un enfoque global de todas las patologías y es el que más contacto tiene desde el punto de vista inicial con una patología y es él quien deriva entonces X paciente a distintas subespecialidades. Entonces, cuando usted habla de enfermedades infecciosas, las enfermedades infecciosas, ¿quién las toca? ¿Quién las ve? ¿El internista o un infectólogo? Realmente el médico internista está capacitado para tratar no solamente enfermedades infecciosas, sino enfermedades de todas las subespecialidades. ¿Todas? Sin embargo, el médico infectólogo tiene, además de la especialidad en medicina interna, una subespecialidad confinada solamente al área de infectología. Por ende, el especialista base de todas las enfermedades infecciosas es el infectólogo. Entonces, el médico general se hace especialista en medicina interna y luego entonces de ser internista, entonces debe hacer otro estudio. No debe. Si el médico... para convertirse en infectólogo. Sí, debe de hacer una especialidad en infectología que consta o tiene una duración de 2 años. Aquí en el país tenemos la especialidad en el Hospital Salvador Begotier, donde yo hice medicina interna. Y muchos se van fuera del país y hacen infectología en México, Venezuela. Exacto. Entonces, doctora Zuleini Rodríguez, hoy hablando de enfermedades infecciosas, la puerta de entrada, digamos, ¿no? Para el manejo de cualquier situación de salud es el médico internista. Es así, es el médico internista. Usted decía el enfoque global lo tiene el médico internista. Exacto. No el médico de familia. Siéndole honesta, en los países donde la estructura básica de salud se centra en atención primaria, donde está el médico general y el médico de familia, y ya luego va subiendo de nivel, atención secundaria y terciaria, usted tiene médico de familia desde la atención primaria, pero también puede tener médico internista. Y al final de hecho, en Estados Unidos, que no es el modelo, pero todo el mundo lo coge de modelo, pero tiene capacidad resolutiva. El que médico de familia es el médico, no el médico internista. El médico internista es el que hace. Pero, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Cuba. Yo estudié medicina general en Cuba. Y la estructura de salud primaria de Cuba es el médico de familia. Sí, entonces, tiene una capacidad resolutiva altísima. Muy alta. Exacto. El médico de familia es el enfoque inicial de la medicina y ya entonces él va derivando hacia otras áreas donde entonces entraría el médico internista, pero otros países desarrollados como Estados Unidos que usted mencionó. Con la doctora tenemos que hacer un programa de atención primaria. Hay que hacerlo. Roberto Lafontaine. Sí, no, era por ahí mismo que yo iba.
Sí, era por ahí. Porque vi que usted fue muy enfática. Sí, muy enfática cuando dijo que la medicina interna era la madre de todo. Lo es. Es medicina. En la medicina clínica, porque acuérdense que está la parte quirúrgica, que nosotros, aunque tenemos los cirujanos resolvemos los problemas, los internistas los entienden, lo explican, pero se quedan ahí en mareo. Eso es lo que ustedes siempre dicen. Doctora, pero realmente, ¿qué son las enfermedades infecciosas? Bueno, empezando con que son un grupo enorme de enfermedades, ¿verdad? Que se traducen en la expresión clínica de una enfermedad causada por un agente patógeno infeccioso. Ok. ¿Y cuáles son esos agentes patógenos infecciosos? Las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, esos son los agentes infecciosos más frecuentes. Sobre todo los virus y las bacterias, que son los que más conviven con nosotros en nuestra actualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades infecciosas, son aquellas producidas por las bacterias, por los virus, por los hongos, por los parásitos. ¿Es así? En fin, de todos esos patógenos que usted acaba de mencionar, ¿cuáles son los más frecuentes? Los virus y las bacterias. Los virus y las bacterias. ¿En ese mismo orden? Mire, los virus son uno de los principales problemas de salud, y el más ejemplo que le puedo traer en estos momentos es específicamente el virus del COVID-19, que es la pandemia. La pandemia más reciente que hemos trabajado el personal de salud a nivel mundial. Sí. Pero definitivamente las bacterias son un problema de salud muy importante, porque es muy frecuente que usted tenga en el ámbito hospitalario una tercera parte de la población ingresada por procesos infecciosos que pueden ser bacterianos. La mayoría de las que te llevan a una sala de hospital y que requieren ingreso son procesos infecciosos bacterianos o virales. Pero al final de la jornada, lo importante que debemos de saber es que ellos dos son las principales causas de morbimortalidad a nivel de mundial, cuando se hablan de infecciones. Una pregunta. ¿Cómo nosotros diferenciamos entre enfermedades producidas por virus, enfermedades producidas por bacterias? Si son los más frecuentes. Claro, usted habla de virus y bacterias. Muy importante esa pregunta. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las infecciones más frecuentes, hablando en términos de los órganos más afectados, son las de vías respiratorias, altas y bajas, y en ellas quienes priman son los virus y la bacteria. Pero ¿cómo sabemos cuándo es uno y cuándo es otro? Sobre todo para la población que de tener fiebre interpretan que tiene una infección por una bacteria y empiezan a tomar antibióticos. Claro. Muchas veces sin que usted se lo prescriba. Claro, doctor, otras veces mal prescrito. Doctor, ¿eso no es correcto? Claro que no. No. Tomar antibióticos. Lo primero es que usted, si está enfermo, debe de acudir al médico. Y es el médico. Pero el médico le va a indicar lo mismo. Entonces, tiene una receta guardada por ahí. De una infección anterior. Exacto. La fiebre, entonces, es uno de los primeras señales puede ser una señal de alarma. La gente lo interpreta como que tiene una infección. La fiebre, y hice énfasis en la fiebre, porque es el síntoma más común para ambos tipos de infecciones. Infecciones bacterianas e infecciones y virales. Es la manifestación. ¿Es un síntoma o es un síndrome? Porque antes decíamos que la fiebre, tú tienes la posibilidad de medirla, y entonces en ese sentido es un signo, ¿verdad? Exacto. Y también, si tú dices que te sientes caliente, tiene un síntoma. Entonces diríamos que es un signo y es un síntoma. Entonces es un síndrome. Signo porque usted lo puede medir a través de la temperatura. Entonces entra en categoría de síndrome. Dígame. Síndrome, porque tiene el componente tanto sintomático como tiene el signo. Existe el síndrome febril. Exacto, claro, exactamente. Sí. Así es. Es un síntoma y un signo. Adelante, Montero. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de los agentes patógenos, que eso, usted decía que el infectólogo se ocupa fundamentalmente de
el cuidado de las patologías que son producidas por agentes patógenos, pero en el organismo también tenemos agentes que no son patógenos. ¿Qué hacen los infectólogos con esos agentes? No hacen nada, porque es que ellos viven ahí y no provocan enfermedad, salvo que exista un desbalance en la respuesta inmunológica que favorezca que ese microorganismo que habita en ti, que normalmente no causa la enfermedad, ante determinada situación, por ejemplo, una disminución en la respuesta inmune, él pueda provocar una enfermedad como tal. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, en la flora intestinal un microorganismo que por lo general no es patógeno, con ese no se hace nada, porque él habita ahí y no provoca enfermedad, salvo que existan ciertas condiciones que favorezcan eso. Entonces, doctora, tomando eso como referencia, ¿cuáles son esas condiciones que pueden predisponer a que una persona pueda adquirir una enfermedad infecciosa, tanto viral como bacteriana? O por hongos y parásitos. Bueno, esos serían los factores de riesgo. Depende, pero siempre vamos a tener que la edad es un factor de riesgo, sobre todo aquella población susceptible, dígase los niños menores de 5 años, los adultos de la tercera edad, mayores de 65 años. Factor de riesgo son las comorbilidades, que no son más que las patologías dadas que tiene un paciente X, por ejemplo, la diabetes mellitus, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, pacientes con virus de inmunodeficiencia humana adquirida, una serie de enfermedades que predisponen a que tu respuesta inmune sea menor y que evidentemente ante una situación X pueda favorecer la aparición de una infección. Además, existen factores epidemiológicos y socioambientales que constituyen un riesgo. Por ejemplo, usted visitar ciertas zonas de África o ir a África sería un factor de riesgo para contraer malaria. Sí. Me refiero a, tienes un turista europeo que va al Caribe, Dominicana, Haití, donde el dengue es endémico, pero no es frecuente tú tenerlo en un país nórdico, ¿verdad? Cuando ellos vienen aquí, si se exponen a ciertas áreas, pueden contraer una enfermedad infecciosa, en este caso dengue o malaria. O sea que el medio ambiente nos expone a contraer enfermedades infecciosas, ¿verdad? Sí, es así. El tema de esta noticia, doctora, que sale a relucir a propósito de esta diputada al Parlacén, donde dice que las enfermedades de transmisión sexual pues han estado en aumento. En el campo de la infectología, ¿qué opinión le merece a usted esta observación? Que hace que, bueno, Didier creo que es infectóloga. La doctora Namibia Didier creo que es infectóloga. Mire, cabe resaltar que las enfermedades de transmisión sexual, que como su nombre lo dice, ¿verdad?, son aquellas que se transmiten a través del contacto sexual, ¿verdad? Existen una lista enorme de ellas, sin embargo, tenemos 4 o 5 que son las más frecuentes y que tienen métodos de prevención para usted evitar padecerla. Entre ellas hablamos del VIH, de la sífilis, gonorrea, el virus del papiloma, pero existen otras, ¿verdad? Entonces, sí es un problema de salud, sobre todo teniendo en cuenta de que en el mundo, dentro de las principales 4 enfermedades infecciosas que más muerte causan, el virus de la inmunodeficiencia humana es el segundo después de la tuberculosis. Por ejemplo, en el año 2019 se estima que hubo más de 600,000 muertes en pacientes con la infección del VIH. Entonces, es un problema de salud, no solamente el VIH. El papiloma, como usted muy bien mencionó, es la principal causa de cáncer cervicouterino. Entonces, ya son 2 enfermedades que causan un número elevado de muertes en el mundo y que son de transmisión sexual. Así es. Bueno, señores, nos vamos a una pausa. En breve regresamos, la doctora Zuleini Rodríguez, hablando de enfermedades infecciosas.